Bienvenidos a nuestro podcast fundamental, en el que estaremos discutiendo de una manera resumida el Catecismo Bautista con el propósito de incentivar el aprendizaje de doctrinas fundamentales que nos ayuden a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y así fortaleciendo nuestras familias e iglesias locales. Acompáñame a estudiar la siguiente pregunta. Pregunta número 15. ¿Qué acto especial de la providencia ejerció Dios para con el hombre en el estado en que este último fue creado? La respuesta: cuando Dios hubo creado al hombre, hizo un pacto de vida con él a condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte. Esta es una doctrina sumamente importante y es crucial, hermano y hermana que me escucha, que la entendamos para poder entender el resto de la historia bíblica. Volviendo a la pregunta que nos hace el catecismo, ¿qué acto especial de la providencia ejerció Dios para con el hombre en el estado en que este último fue creado? Ahora, tenemos que definir cuál fue este estado. Bueno, el hombre había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, perfecto es su estado y sin pecado. Aquí vemos una de las maneras en las cuales Dios gobierna su creación y Dios entra en un pacto con el hombre luego de la creación. Primero Él crea y luego entra en un pacto con Él. Génesis capítulo 2 nos recuerda algo de cómo lucía este pacto. Y es el enfoque que nos muestra Génesis capítulo 2 versículo 8. Lo que nos muestra es que Dios no deja su creación a la deriva, sino que entra en un acuerdo con el hombre y le ofrece algo especial. Génesis capítulo 2 versículo 8 nos recuerda lo siguiente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirá. Por lo tanto, dentro de la creación, Dios creó un lugar especial donde pone a Adán, y este era el templo de Dios, donde Adán podía cumplir con su diseño de ser profeta, de ser sacerdote y de ser rey. Por lo tanto, este acuerdo va más allá del acuerdo natural de la creación. Ahora, por lo cual esto es un acto de providencia, porque es un pacto añadido luego de la creación. La relación que existía en el principio de la creación era una relación de creador y creación. El hombre, por ser criatura, le debía a Dios adoración y obediencia. Ahora, ¿qué Dios le debía al hombre? Nada. Esa era la naturaleza de la relación, pero aquí estamos hablando de algo más, estamos hablando de un pacto. Ahora, dentro de lo que el catecismo define qué es un pacto, quiero que veamos cómo lo podemos definir teológicamente. Es un acuerdo entre dos partes. Por lo tanto, este pacto son declaraciones soberanas de Dios, de su placer, de lo que Él decide hacer por el consejo de su voluntad, que conciernen los beneficios que Él dará al hombre, la comunión que tendrán entre ellos y la manera y medios por la cual estos serán disfrutados por ellos. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios? En primer lugar, podemos ver el árbol de la vida. Adán sí estaba vivo. Eso es así. Pero lo que se habla aquí es una vida eterna, una vida en gloria. Por eso el catecismo se refiere al pacto de vida o pacto de obras, porque la obediencia era requerida de Adán para que este pacto continuara. Ahora, ¿cómo Adán obtendría los beneficios de este pacto? Bueno, era obedeciendo perfectamente y perpetuamente, por lo cual el ponerlo en el Edén era un tiempo de prueba. Él debía ser fiel de proteger el jardín y de cumplir con su parte, proteger el jardín y cuidar la tierra y llenar la tierra. La única prohibición dentro de este pacto era no comer del árbol del bien y del mal. Estos árboles que se mencionan en la creación, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, son árboles sacramentales. ¿Qué significa esto? Bueno, que no había nada especial en estos árboles. Hasta el momento que Dios dentro de este pacto los separa de manera especial para que signifiquen algo, por lo cual no son árboles mágicos. Estos significaban y apuntaban a la recompensa de Adán por su obediencia y el resultado que traería. Y el otro mostraba la rebelión de Adán y el juicio que traería como resultado de comer de él.
Es por esta razón, mi hermano y hermana que me escucha, esta doctrina es sumamente importante para poder entender todo lo demás. Si no entendemos esto en el principio, como dice el autor Richard Barcellos, si no tenemos el Edén, el jardín, lo entendemos correctamente, no podemos entender el resto de la historia, por lo cual no entenderemos el Evangelio y no entenderemos cómo este Adán, al pecar y al caer, nos apunta a la necesidad, como se muestra en el Nuevo Testamento, de un segundo Adán que provee redención y nos da seguridad para una vida eterna para nosotros por medio de su obediencia, llevando a cabo la tarea que el Padre le había encomendado. Hermanos, que esta realidad de la caída del hombre, del pacto de Dios, del pacto de obras, nos apunte a la necesidad de un Salvador y que nos lleve a confiar plenamente en la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Dios te bendiga, que tengas una buena semana y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.